Muchos humanos estamos acostumbrados a pensarnos como seres racionales construidos básicamente sobre nuestra inteligencia. Los más racionales de nosotros tendemos a creer que el pensamiento es un proceso comprensible, incluso susceptible de ser realizado por una máquina. De aquí ese miedo creciente por una inteligencia artificial. Pero investigaciones realizadas en las últimas décadas, como las de Kahneman, muestran cómo nuestra mente es una mezcla de racionalidad y emocionalidad, y que tendemos a responder a los estímulos que recibimos primero desde la emocionalidad, desde el cerebro rápido. Una capacidad que me sorprende especialmente de la mente humana es la intuición. La podríamos definir como la habilidad de entender algo inmediatamente, sin tener que razonar conscientemente. Otra definición, la del Cambridge English Dictionary, dice de ello que es una habilidad de conocer o entender algo rápida e inmediatamente basándose solo en sentimientos, más que en hechos. Por ello, la intuición es de aquellas capacidades que son más fáciles de experimentar que de explicar. Uno intuye sin más, sin poder explicar por qué lo hace. Es quizás el resultado de una experiencia acumulada, de la vida vivida con anterioridad. Ante una situación difícil de discriminar con el razonamiento, intuyes en qué puedes derivar. Obviamente, el resultado de la intuición puede que no sea positivo, o sea, puede que nos equivoquemos al hacerlo. Pero en situaciones en las que no podemos depender de pensar, intuir es una actitud útil. Hay quien dice que la intuición es la más alta forma de inteligencia. Así, en su libro Gut Feelings: The Intelligence of the Unconscious, Gerd Gisgener dice que la intuición no es algo irracional, una forma de tomar decisiones a la ligera. Al contrario, ante una determinada situación, la intuición conllevaría una revisión rápida de las experiencias previas que uno ha tenido y una concatenación de la situación ante la que nos enfrentamos con el conocimiento que tenemos de situaciones anteriores. La mente determina entonces qué hacer sin pensar racionalmente, y es más tarde, tras tomar la decisión, que uno compara la decisión instintiva con el resultado y ve si ha sido o no una buena elección. Parece que Malcolm Gladwell se inspiró en investigaciones como las de Gigerenzer para escribir su libro Blink. En este sentido, la combinación de intuición, pensamiento y experimento sería una sofisticada, elaborada forma de inteligencia. Así, si uno sigue solo el camino de la razón, podría no llegar muy lejos. Puede que la frase se le atribuya incorrectamente, pero se dice que Einstein opinaba que la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un sirviente fiel. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo. Todos hemos vivido la experiencia de tener una corazonada. Creer algo firmemente, saber que algo es cierto sin que tengamos ninguna prueba de ello. Posiblemente la mayor prueba del valor de estas intuiciones la encontramos en el enamoramiento. Cuando te enamoras de alguien, intuyes que es la persona. No te pones a calcular a partir de los datos que recopilas. Al menos la mayoría de la gente no lo hace. La intuición es tan poderosa que nos lleva a menudo a decir aquello que debería haber seguido mi intuición. Combinar intuición, el saber sin pensar, y la razón, saber porque piensas, aumentaría la posibilidad de acertar en lo que haces. En resumen, Gigerenzer dice que la intuición más la acción es la inteligencia. Cuanto uno más aprende, porque piensa para poder entender, más bases construye para su intuición. Y cuanto mejor es tu intuición, más puedes usarla para guiar de formas originales tu respuesta ante la diversidad de situaciones ante las que te enfrentas. En términos de curiosidad, la intuición puede que nos ayude a determinar en qué poner la atención. Y eso será especialmente relevante en un entorno de exceso de información. Escoger bien en qué decides centrarte, en qué focalizas tu atención, qué llama tu atención, sobre todo para poderte centrar a investigar más sobre ello, puede que dependa de tu intuición entrenada. De hecho, hay muchos artículos que dan consejos para mejorar tu intuición. Tenemos, por tanto, mucho que aprender sobre cómo aplicar nuestra intuición a detectar en qué ser curioso, para alimentar con ello nuestro conocimiento
y para ser más felices.